Salí con una madre soltera por un tiempo y ahora me exige que le pague pensión por un hijo que no es mío. Me llamo Álvaro, tengo 29 años, y jamás imaginé que acabaría metido en una situación tan absurda como la que estoy viviendo ahora. Nunca he sido de exponer mi vida personal en Internet, siempre fui bastante reservado con esos temas. Sin embargo, lo que me ocurrió llegó a un punto tan ridículo que sentí la necesidad de contarlo, aunque solo sea para desahogarme. Tal vez alguien que lea esto pueda decirme si estoy exagerando o si realmente todo esto es tan surrealista como a mí me parece. Hace un poco más de un año conocí a Camila en el trabajo. Desde el principio conectamos bastante bien y empezamos a llevarnos de forma muy natural. Ella tenía una personalidad muy atractiva, era carismática, inteligente y tenía una manera de hablar que te atrapaba sin que te dieras cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Desde el inicio fue clara conmigo y me contó que era madre soltera de un niño de 2 años llamado Bruno. Para ser honesto, esa noticia me generó cierto miedo al principio. Nunca había salido con alguien que ya tuviera un hijo y no sabía muy bien en qué me estaba metiendo. Aún así, Camila me tranquilizó diciéndome que no estaba buscando un padre para su hijo, que solo quería una pareja con quien compartir su vida. Confié en sus palabras y decidí darle una oportunidad. Nuestra relación fue avanzando de forma bastante tranquila. Al comienzo nos veíamos solo cuando ella podía, ya que su prioridad era Bruno, algo que siempre me pareció lógico y totalmente comprensible. Con el tiempo, a medida que la relación se fortalecía, empecé a convivir más con su hijo. Bruno no era un niño problemático, tenía sus berrinches, como cualquier pequeño de su edad, pero nada fuera de lo normal. Yo intentaba llevarme bien con él y hacer las cosas de la mejor manera posible. En más de una ocasión le compré juguetes o lo llevé a lugares que sabía que le gustaban. Nadie me lo pidió ni me lo exigió, simplemente sentía que era lo correcto al estar saliendo con su madre. Camila y yo, en general, funcionábamos bien juntos. Ella era muy organizada y estructurada, lo que equilibraba bastante mi forma de ser, mucho más relajada. Con el paso del tiempo, sin embargo, empezaron a surgir ciertas situaciones que me hicieron sentir incómodo. Por ejemplo, cuando salíamos a cenar, muchas veces terminaba pagando yo, porque Camila decía que su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir los gastos de Bruno. Al principio no le di importancia, pero poco a poco eso dejó de ser algo puntual y se volvió una costumbre. También empecé a notar que, aunque al comienzo insistía en que yo no tenía ninguna responsabilidad con su hijo, cada vez me veía más involucrado en tareas que normalmente asumiría un padre. A veces tenía que recoger a Bruno de la guardería cuando ella no podía, acompañarlos al médico si el niño se enfermaba o quedarme con él algunas tardes mientras Camila resolvía otras cosas. Al inicio nada de eso me molestaba. Sabía que ser madre soltera no era fácil y quería apoyarla. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a sentir que Camila daba por hecho que yo siempre estaría disponible, tanto para ella como para Bruno. Ya no parecía un gesto voluntario, sino una obligación. Sin darme cuenta, estaba ocupando un rol de padre que nunca había decidido asumir de manera consciente. A pesar de esas dudas, seguí adelante. La quería y, aunque había pequeños roces, en general la relación funcionaba, hasta que algo empezó a cambiar por completo mi perspectiva. Después de casi un año juntos, Camila comenzó a hacer comentarios que me hicieron mucho ruido. Frases como Bruno te quiere mucho, eres como su papá o me gustaría que estuviéramos juntos para siempre, formando una familia. Esas palabras me hicieron darme cuenta de que, aunque yo había entrado en la relación con límites claros, ella ya me estaba viendo de una forma muy distinta. La incomodidad aumentó aún más cuando, en una conversación que parecía casual, me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla con algunos gastos de Bruno, ya que pasaba mucho tiempo con él y me veía como una figura paterna. Esa fue la primera gran alarma. No supe qué responder en el momento, pero la idea de que me pidiera dinero para su hijo, después de haberme asegurado desde el principio que no buscaba un padre, me dejó una sensación muy extraña. Preferí cambiar de tema y evitar una discusión, aunque desde ese instante sentí que algo se había roto. Después de esa conversación, empecé a notar cambios claros en su actitud. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles, cosas que podrían atribuirse al cansancio o al estrés. Contestaciones más cortas, menos muestras de cariño, una frialdad que antes no existía. Si antes me recibía con un beso y una sonrisa cuando llegaba a su casa,
Ahora apenas levantaba la vista del teléfono. Los mensajes cariñosos durante el día desaparecieron y fueron reemplazados por respuestas breves o silencios prolongados. Intenté no darle demasiada importancia. Me repetí a mí mismo que quizá estaba pasando por un mal momento, que la maternidad en solitario no era fácil y que tal vez estaba sobrepasada por el trabajo y por Bruno. Pero con el tiempo entendí que no era solo eso. Sus comentarios empezaron a ser cada vez más duros. Una vez, cuando le dije que ese mes no podía pagar todas las salidas que hacía con Bruno porque estaba algo justo de dinero, me soltó algo como: si fueras un hombre de verdad, no te quejarías por ayudarme. En otra ocasión mencionó que su ex nunca se quejaba cuando tenía que pagar cosas del niño, comparándome directamente con el padre biológico de Bruno de una forma que claramente buscaba hacerme sentir culpable. Cada vez que sacaba el tema de su ex, sentía que intentaba manipularme, como si quisiera empujarme a un rol que yo nunca había aceptado. Aún así, traté de mantener la calma, pensando que quizá estaba exagerando y que la situación podía solucionarse hablando. Con el paso de los meses, las discusiones se volvieron más frecuentes. Siempre había algún reproche, que no la ayudaba lo suficiente, que no quería pasar todo mi tiempo libre con ella y con Bruno, que me negaba a pagar cuentas que, desde mi punto de vista, no me correspondían. La relación empezó a sentirse pesada, agotadora, como si en lugar de estar con alguien a quien quería, estuviera cargando con una responsabilidad que nunca elegí. Fue entonces cuando noté algo más que terminó de encender todas mis alarmas. Camila pasaba cada vez más tiempo pegada al teléfono y su comportamiento era extraño. Si me acercaba, giraba ligeramente la pantalla o bajaba el brillo. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía rápido y cambiaba de tema. Había algo raro en el ambiente, y lo sentía con total claridad. Un día, guiado únicamente por el instinto, terminé haciendo algo que jamás pensé que haría. Nunca he sido de revisar teléfonos ajenos. Siempre me pareció una invasión directa a la privacidad de otra persona. Sin embargo, esa vez algo dentro de mí me decía que necesitaba saber la verdad. Aproveché un momento en el que Camila fue al baño y con el corazón latiéndome a mil, tomé su celular. Para mi sorpresa, no tenía ningún tipo de bloqueo. Lo que vi en la pantalla me dejó completamente helado. Había conversaciones con otro hombre, y no tenían nada de inocentes ni de amistosas. Eran mensajes claramente coquetos, llenos de insinuaciones y planes para verse. En uno de ellos decía que yo era aburrido, que siempre me quejaba por no querer pagar cosas y que con él se sentía mucho más libre. En otro hablaban de lo bien que la pasaban juntos y de que él le daba todo sin ponerle límites. En ese momento sentí una mezcla muy extraña de emociones. Por un lado, una rabia enorme, porque después de todo lo que había hecho por ella, así era como me pagaba. Pero, por otro lado, también sentí alivio. En el fondo ya no era feliz en esa relación, y esos mensajes solo confirmaban algo que llevaba tiempo sospechando. Cuando Camila salió del baño, no dije nada de inmediato. Me quedé mirándola unos segundos y respiré hondo. Sabía que si reaccionaba impulsivamente, ella intentaría darle la vuelta a la situación y hacerme sentir culpable. Así que le pregunté directamente quién era esa persona, mostrándole su propio teléfono. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos, primero sorpresa, luego incomodidad, después culpa y finalmente enojo. En lugar de admitir lo evidente, se puso a la defensiva y me acusó de haber invadido su privacidad, diciéndome que estaba enfermo por revisar su celular. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Le dije que ese no podía ser su argumento, que no íbamos a fingir que esos mensajes no existían y que me dijera la verdad. Intentó minimizar todo diciendo que solo era un amigo y que a veces bromeaban así, pero su voz temblaba mientras hablaba. Le respondí que no me tomara por tonto. Si no significaba nada, entonces ¿por qué escondía el teléfono? ¿Por qué escribía esas cosas? ¿Y por qué decía que conmigo se aburría? Ella suspiró, cruzó los brazos y con un tono más fastidiado que arrepentido, me dijo que últimamente yo me había vuelto muy distante con tantos límites y reglas, que la hacía sentir como una carga y que necesitaba hablar con alguien más. Escuchar eso fue el punto final para mí. Después de todo lo que había hecho por ella y por su hijo, así era como me veía. Respiré profundo y le dije con total calma que la relación se había terminado, que no quería seguir después de eso. Intentó decir algo,
pero la interrumpí y le dejé claro que no había excusas ni justificaciones posibles. Tomé mis cosas y me fui de su casa sin mirar atrás. Sabía que más adelante dolería, pero en ese instante lo único que sentí fue una enorme sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso gigantesco de encima. Actualización 1. Los 2 meses siguientes a la ruptura con Camila fueron sorprendentemente tranquilos. Volví a concentrarme en mi trabajo, retomé hobbies que había dejado de lado y empecé a salir más con mis amigos, sin sentir culpa ni presión por nada ni por nadie. Era como si hubiera salido de una tormenta constante y, por fin, pudiera respirar con normalidad. Ya no tenía que soportar reproches, exigencias ni esa sensación permanente de estar fallándole a alguien. Aunque sabía que la ruptura había sido dura, en el fondo tenía claro que había tomado la decisión correcta. Esa tranquilidad duró hasta el día en que regresé a casa después del trabajo y encontré un sobre extraño en mi buzón. Tenía un logo del gobierno y un escudo que parecía policial en una de las esquinas. Me desconcertó por completo, porque no tenía ningún motivo para recibir algo así. Lo abrí por simple curiosidad, y apenas leí las primeras líneas, no pude evitar reírme a carcajadas. Se trataba de un supuesto citatorio en el que se me exigía pagar una pensión alimenticia por Bruno. Según el documento, yo había asumido un rol paterno, y por lo tanto, tenía la obligación legal de mantenerlo económicamente. La carta estaba pésimamente redactada, llena de errores ortográficos, frases incoherentes y términos legales mal usados. Decía cosas como usted asumió responsabilidad paternal y se le exhorta a cumplir su obligación. Parecía más una broma de mal gusto o un intento de estafa muy mal hecho que algo serio. No le di ninguna importancia, dejé el sobre a un lado y seguí con mi vida. Yo no tenía ninguna obligación legal con Bruno. Nunca lo había adoptado ni firmado nada. Cualquiera con un mínimo conocimiento legal se daría cuenta de que eso no tenía validez. Sin embargo, al día siguiente la situación se volvió todavía más absurda. Estaba en casa viendo televisión cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre vestido con un traje barato, sosteniendo el mismo sobre que había recibido el día anterior. Me miró con expresión seria, como si estuviera cumpliendo una misión importante, y se presentó diciendo que venía a advertirme sobre un problema legal que podría traerme graves consecuencias si no cumplía con mis responsabilidades. No sabía si reírme en su cara o simplemente cerrar la puerta. Le pregunté, con fingida seriedad, cuáles eran exactamente esas responsabilidades. Entonces sacó la carta y empezó a leerla como si fuera un documento oficial, diciendo que había sido citado para responder por la manutención del menor, que yo había asumido un rol paterno y que la ley me obligaba a cumplir con ciertas responsabilidades económicas. Ahí ya no pude contenerme y solté una carcajada. Le pregunté quién era exactamente y qué tribunal me estaba citando, porque todo aquello parecía una obra de teatro mal actuada. El tipo se puso incómodo, intentó mantener una postura intimidante y me dijo que eso no importaba, que lo importante era que debía presentarme y empezar a pagar o enfrentaría acciones legales. Con sarcasmo, le pregunté si me iban a arrestar o qué pasaría si no lo hacía. Se quedó en silencio unos segundos, claramente improvisando, y finalmente dijo que lo mejor era que me hiciera responsable, porque el niño me necesitaba. Le respondí con calma que Bruno no era mi hijo, que no tenía ninguna obligación legal y que le hiciera un favor a Camila buscando otra forma de resolver sus problemas, porque yo no iba a caer en eso. Me lanzó una mirada de desprecio y se fue. Cerré la puerta entre divertido e incrédulo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Después de todo eso, los mensajes de Camila empezaron a llegar uno tras otro, sin ningún tipo de pausa. Me escribía diciéndome que no podía creer lo insensible que era, que Bruno me quería como a un padre y que no entendía cómo podía abandonarlos de esa manera. Repetía una y otra vez que, si alguna vez la había querido de verdad, lo correcto era asumir mis responsabilidades. Decidí ignorarla por completo. Discutir con alguien que claramente había perdido el sentido de la realidad no tenía ningún propósito. Aún así, toda la situación me parecía tan absurda que costaba creerla. ¿De verdad pensaba que podía obligarme legalmente a pagar una pensión solo porque habíamos sido pareja durante un año? Por simple curiosidad, decidí investigar un poco más sobre el hombre que había ido a mi casa. Entré al perfil de Camila en redes sociales y después de revisar algunas fotos familiares, lo reconocí. Resultó ser su primo. No pude evitar reírme.
Todo había sido un montaje desde el inicio. No existía ninguna demanda real, ningún proceso legal verdadero, solo un intento torpe y desesperado de manipulación. En ese momento entendí que, aunque la relación había terminado, todavía me quedaba lidiar con las consecuencias de haber estado con ella. Actualización 2. Cuando publiqué mi historia por primera vez lo hice porque me parecía absurda, incluso cómica. Nunca imaginé que tendría que volver a escribir para contar lo que vino después. Pasaron las semanas y, aunque yo ya había dado el tema por cerrado, los mensajes de Camila no se detenían. No importaba cuántas veces la bloqueara o cambiara de número, siempre encontraba la forma de volver a contactarme. Hazte responsable, cobarde, Bruno te necesita, no seas un infeliz, te vas a arrepentir. Esos eran algunos de los mensajes que recibía casi todos los días. Incluso comenzaron a llegar más citatorios falsos, tan mal redactados como el primero, sin sellos oficiales ni firmas válidas. Ya ni siquiera los leía completos, simplemente los rompía y los tiraba a la basura. Todo era tan ridículo que intentaba no darle importancia, convencido de que no tenía ninguna obligación legal y de que, tarde o temprano, se cansaría. Pero no fue así. Una mañana cualquiera me levanté, tomé café y salí rumbo al trabajo como siempre. Al acercarme a mi coche, sentí un nudo en el estómago. Estaba completamente rayado con aerosol. Las puertas, el capó e incluso el parabrisas tenían pintadas ofensivas con frases como hombre sin huevos, mal padre y paga la manutención. La mezcla de rabia e incredulidad fue tan fuerte que tuve que detenerme un momento para respirar y no perder el control. Miré alrededor esperando ver a alguien, pero no había nadie. No tenía pruebas directas en ese instante, pero en mi cabeza solo había una sospechosa. Saqué el teléfono, tomé fotos desde todos los ángulos posibles y, sin pensarlo demasiado, llamé a un abogado que me habían recomendado tiempo atrás por un tema laboral. Cuando le expliqué todo lo que estaba pasando, me pidió que fuera a su oficina lo antes posible con toda la evidencia que tuviera. Fui directamente. Le mostré las fotos del coche, los mensajes, los citatorios falsos y le conté la historia completa desde el inicio. Escuchó con atención y luego me dijo algo que me tranquilizó de inmediato: yo no tenía ninguna responsabilidad legal con el niño. No existía ningún documento que me obligara a pagar una pensión y lo que Camila estaba haciendo era totalmente ilegal. Además, el daño a mi coche ya no era solo acoso, sino vandalismo. Me explicó que la situación debía tomarse en serio y que el primer paso era presentar una denuncia formal, reunir todas las pruebas y proceder legalmente, incluyendo solicitar una orden de restricción para que no volviera a contactarme. No lo dudé. Pasé el resto de la mañana recopilando pruebas, firmando documentos y luego fui directamente a la comisaría para interponer la denuncia. Los oficiales, al ver las fotos y los mensajes, tomaron el caso con total seriedad. Días después, Camila recibió una citación real para presentarse ante las autoridades. No sé cuál fue su reacción inicial, pero sí sé que intentó contactarme varias veces más, primero con mensajes suplicantes y luego con amenazas. Ignoré todos. Cuando llegó el día de la audiencia, Camila intentó justificarse diciendo que estaba desesperada, que tenía muchas deudas y que yo había sido una figura paterna para Bruno, lo que supuestamente me hacía responsable. Su argumento se vino abajo rápidamente cuando mi abogado presentó todas las pruebas. Los mensajes, las citaciones falsas y el intento constante de manipulación dejaron claro el acoso. El golpe final llegó cuando se mostró un vídeo de la cámara de seguridad de un vecino, donde se veía claramente a Camila y a su primo la noche en que rayaron mi coche. Su expresión cambió por completo al ver las imágenes. Sabía que no tenía salida. El resultado fue contundente. Camila fue obligada a pagar todos los gastos de reparación del vehículo, recibió una multa por acoso y falsificación de documentos, y se le advirtió que cualquier intento de volver a contactarme tendría consecuencias legales mucho más graves. Al salir de la sala, intentó hablar conmigo una última vez. Se la veía derrotada, con los ojos vidriosos, y me dijo en voz baja que no quería que todo terminara así. La miré durante unos segundos y le respondí con calma que ella misma había llevado la situación hasta ese punto. Sin decir nada más, me di la vuelta y me fui. Desde entonces no he vuelto a recibir mensajes ni amenazas. Todo terminó de una vez por todas. Hoy me siento aliviado,
no solo por haber cerrado este capítulo, sino porque aprendí una lección importante. Hay que tener mucho cuidado con las personas con las que decides involucrarte, incluso cuando al principio todo parece perfecto. Ahora sigo con mi vida sin mirar atrás, esperando que ella también pueda hacer lo mismo por su propio bien.